So I welcome Diego and Sergio. No, Diego solo creo. From RSK. Welcome. It's Diego, eh? He's always jealous. Thank you for clapping. You know, I will give you smart bitcoins on the way out. So, yes, yes, we can do micropayments because we have state channels on thanks to Lumino. So each clap is a Satoshi. Yes, please, all those Satoshi going to you. What I want to share is, because as many of you might know, this year we acquired IOV Labs, the organization that has been extending the Bitcoin ecosystem to become the financial system of the future. Has acquired Taringa, the biggest social network in Spanish. And what I want to share with you is the vision of why we are doing this. Because many people is wondering, first it was smart contracts for Bitcoin, then decentralized infrastructure, and now a social network. Why we build on Bitcoin? Bitcoin created the foundations. Oh, sorry. Voy a pasar a español, porque en la BitConf doy las charlas en español. Pero me confundí. Bitcoin sentó las bases, porque estamos en Latinoamérica, ¿no? ¿O no estamos en Latinoamérica? Bitcoin sentó las bases para un sistema financiero global, digital y entre pares. Ese sistema financiero no era posible hasta que Bitcoin nació. Esas bases van a traer, digamos, lo que es el fundamento de la Internet del valor. Un Internet, una red abierta, neutral, para la protección y la transferencia de valor. Lo que nos ha traído Bitcoin es esta red de pares donde nadie puede censurar, nadie puede evitar que nosotros participemos de esa red. Nadie puede confiscar nuestro valor. También nos trajo un oro digital, una moneda o un activo que no tiene una bandera de un país, no tiene signo político, que es escaso, que podemos confiar que va a ser, que va a mantener sus reglas a través de décadas. Ya Bitcoin tiene su primera década y ojalá siglos. Y eso en un mundo donde vemos que el dinero emitido por los estados no necesariamente sirve a las personas, es muy importante tener un lugar donde proteger nuestro valor, un último recurso. Pero Bitcoin es muy buen dinero de largo plazo, por eso hablo de que es un oro digital, pero es muy volátil y no necesariamente es un buen dinero de corto plazo. Por lo cual, igual necesitamos extender Bitcoin más allá. Bitcoin, con las condiciones que tiene hoy, se convirtió en un backbone financiero internacional. Hay empresas en Latinoamérica que están procesando pagos entre países de Latinoamérica, donde el usuario usa la moneda local y luego viajan Bitcoins al país de destino y al destinatario se le paga en la moneda local, o sea que los usuarios ni se enteran que están usando Bitcoin, y eso está sucediendo hoy. Está sucediendo hoy que el comercio internacional entre China y Brasil se resuelve gracias a Bitcoin. Alguien en China paga, gracias a Bitcoin, una importación de Brasil. Pero si queremos convertir este sistema en el sistema financiero del futuro y servir a los países, servir el día a día, necesitamos más que eso. Necesitamos extender Bitcoin con contratos inteligentes, necesitamos poder representar todos los activos que existen en nuestra sociedad, necesitamos representar un título de propiedad, necesitamos representar las monedas de los países, necesitamos escalar. Una de las limitaciones de tener el sistema más seguro de reserva y transferencia de valor es que Bitcoin procesa 7 transacciones por segundo.
PayPal procesa 190 y Alipay está procesando 85.000 transacciones por segundo. Entonces con RSK lo que hicimos fue extender Bitcoin para resolver estos temas. Y lo hicimos de una manera en la cual somos parte integral del ecosistema de Bitcoin, porque los mismos mineros de Bitcoin están protegiendo a Bitcoin y a RSK al mismo tiempo. Porque nuestra moneda nativa es Bitcoin, que está bloqueado en la red Bitcoin y se crea una representación en la red de RSK. Y así lo que logramos es poder digitalizar, como decía, cualquier activo de nuestra sociedad. Y en ese sentido, en esta misma conferencia tenemos la primera creación de un dólar digital on-chain en RSK colateralizado con Bitcoin. Y eso es algo que nadie ha hecho en la historia hasta hoy. Y creo que es un gran evento, así que un aplauso para la gente de Money on Chain. Pero este es el principio y están por venir muchos otros activos estables que representan las monedas de los países o que tienen representación de algún activo estable. También una cosa muy importante que RSK trajo fue poder tener acuerdos complejos entre las partes. Y eso es fundamental para construir un sistema financiero completo, para poder tener pagos, seguros, para tener todas las funcionalidades que el sistema financiero tradicional ofrece a la gente en la moneda que la gente usa hoy. Y ese es un elemento muy importante porque tenemos que crear puentes entre la economía tradicional y esta economía hasta que esta economía se convierta en la economía del mundo. Otra cosa que hicimos, como dije, fue darle escalabilidad. RSK procesa 100 transacciones por segundo y con mejoras que vamos a hacer en el próximo 1 a 2 años, vamos a lograr 2.000 transacciones por segundo en on-chain, o sea, en la blockchain. Y eso habilita una escalabilidad de decenas o cientos de miles de transacciones por segundo en capas par a par que también estamos construyendo desde IOV Labs. Y además, como nosotros siempre hablamos de la Internet del valor, la Internet es una red de redes, por lo cual lo que estamos haciendo también es generando interoperabilidad. Primero conectamos Bitcoin con RSK y ahora nuestros equipos están trabajando en un puente con Ethereum, que va a ser el primer puente sin intermediarios, donde a nivel protocolo se va a poder transferir valor desde RSK a Ethereum y desde Ethereum a RSK sin ninguna intermediación. Con esa combinación lo que vamos a crear es por primera vez el concepto de esta red de redes abiertas para la transferencia de valor. Pero bueno, cuando nosotros pensamos en una aplicación descentralizada, y un poco cuando empezamos con RSK, ese fue el pensamiento que nos empujó. Nosotros queríamos resolver algo en particular, que era el problema de la inclusión financiera, que es un gran problema en nuestra región, en Latinoamérica, en África, en India, en el sudeste asiático. Cuando uno empieza a pensar en las necesidades, lo primero que nos llevó a hacer RSK fue tener estos acuerdos, tener representaciones de las monedas de los países, porque entendimos que si no, si usábamos solo Bitcoin, íbamos a tener una red descentralizada de transferencia y atesoramiento de valor, pero la lógica de negocios iba a estar centralizada. Entonces, lo que vas descubriendo cuando empezás a querer hacer este sistema financiero realmente abierto, inclusivo, es que cada vez tenés que ir descentralizando un pedazo más. Con RSK descentralizamos el registro de las monedas de los países, los acuerdos entre las personas, pero también teníamos que descentralizar los servicios de infraestructura que una aplicación necesitaba. Porque ¿dónde guardo mis datos? Si yo guardo mis datos en un cloud o en una computadora de una compañía, de nuevo tengo un punto de centralización. Entonces ahí nació la necesidad de RIF, que es RSK Infrastructure Framework, que es una infraestructura descentralizada basada en RSK como motor de economías colaborativas. Y ese es uno de los elementos fundamentales que RIF trajo, que es poder construir una capa de servicios entre pares, donde yo ya no estoy consumiendo los datos o almacenando los datos en el servidor de alguien, sino que los estoy guardando en la computadora de otro miembro de la red, donde ya la infraestructura la consumo y la sirvo al mismo tiempo. Soy un prosumidor de infraestructura tecnológica.
Esos protocolos, los protocolos de almacenamiento, son protocolos que almacenan la información encriptada, con replicación, hay múltiples copias, con lo cual es un sistema ultra seguro. Y lo que es interesante, como están 100% integrados dentro de la criptoeconomía, no necesitan que la persona esté incluida en el sistema financiero tradicional. Si yo quiero consumir cloud computing, tengo que tener una tarjeta de crédito. No lo puedo hacer con criptomonedas. Estos sistemas están nativamente integrados y construidos alrededor de esta economía colaborativa. Y acá se ve un poco cómo estos building blocks se empiezan a apilar. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos Bitcoin. No es Bitcoin Cash porque lo pusieron en verde, pero es Bitcoin, es naranja. Después tenemos los smart contracts de RSK habilitando. Tenemos todo lo que es el ecosistema de DeFi, de finanzas descentralizadas, que para desmistificarlo, las finanzas descentralizadas no son más ni menos que los servicios financieros tradicionales funcionando en una red abierta. Y eso lo que trae son dos cosas. Una, la apertura, la neutralidad de que cualquiera puede usar esos servicios. Y por otro lado, digamos, la interoperabilidad. Empiezan a combinarse cada uno de estos servicios financieros y crean un ecosistema que cada vez va generando un efecto de red mayor. Si ustedes lo piensan eso en términos de lo que es el sistema tradicional, si yo soy una fintech que quiero disrumpir el sistema financiero tradicional, le tengo que pedir permiso a los bancos, a los que manejan el backbone financiero para poder participar. En estas redes, y ahí es donde la descentralización o la apertura es fundamental, yo no le tengo que pedir permiso a nadie. Yo sumo mi servicio financiero a esta red abierta y automáticamente soy parte y puedo ofrecer mis servicios a cualquier persona del mundo. Bueno, y sobre eso es que tenemos el Riff Marketplace, que es un motor de economías colaborativas abiertas en el cual se implementaron los protocolos básicos de Riff. Registro de nombres, procesamiento de pagos par a par de alta escalabilidad, almacenamiento de datos, comunicaciones seguras, procesos de captura de información del mundo real, digamos, que podemos usar para tomar decisiones dentro de esta red abierta. Y lo interesante es que hay un cuadradito ahí gris que es Your Sharing Economy. Porque en el futuro todas estas economías, este motor de economías colaborativas va a estar a disposición de cualquiera. Con lo cual ustedes van a poder crear su propia economía colaborativa. Y lo interesante es que como la identidad, la parte de directorio, que tiene una parte de identidad reputacional embebida, va a ser portable, los usuarios se van a quedar con una copia de su reputación. Con lo cual, cada traza reputacional que un usuario cree dentro de cualquiera de las economías colaborativas de Riff, la va a poder llevar a la próxima economía colaborativa. Con lo cual vamos a empezar a generar una sinergia entre todas las economías colaborativas del mundo. Riff es el primer ejemplo, pero estos protocolos van a estar abiertos para que cualquiera de ustedes pueda crear sus economías colaborativas. Y finalmente, digamos, acá están como los componentes básicos. Como les decía, la identidad es un elemento fundamental de las economías colaborativas. Y ahí vemos los servicios de infraestructura, P2P. Y finalmente esto nos lleva a Taringa. Taringa nació hace más de 15 años con el objetivo de darle una voz a los individuos y a las comunidades. Ellos nacieron con un propósito muy cercano al propósito que tenemos en IOV Labs, empoderar al individuo. En nuestro caso, quizás con una orientación más al tema de lo económico, de la inclusión financiera y en general de darle a las personas herramientas para poder proteger y manejar su valor. En el caso de ellos tenía que ver con la Internet de la información, con la Internet de las comunicaciones, en el darle una voz a las comunidades y a los individuos. Y en ese camino, digamos, bueno, y fueron muy exitosos en ese camino, ¿no? Lograron 30 millones de usuarios registrados, lograron 1000 comunidades activas, son la red social hispanoparlante más exitosa. Pero en ese camino casi chocan. Digamos, este es el Titanic justo antes de chocar, y ahí es donde estamos cambiando el rumbo. ¿Y por qué chocaron?
Primero tuvieron un juicio porque los usuarios compartían información, archivos entre ellos. Y uno diría, ah, bueno, entonces la ley los cerró, les dijo, no, no podés hacer más esto. Y lo que es paradigmático es que no fue eso lo que los paró, porque el juicio lo ganaron. Ellos ganaron el derecho a que sus usuarios pudieran compartir información libremente. Pero ¿saben lo que los detuvo? Que vino la plataforma de publicidad, Google, y les dijo, si ustedes siguen haciendo esto, no va a haber más ingresos, no va a haber más visitas. Así que terminen con esto. Y obviamente no creo que lo haya hecho por maldad, lo hizo porque Google a su vez está presionado a mantener ciertos estándares. Entonces ahí empezamos a entender algo que para mí, digamos, es evidente porque yo fui parte de la revolución de la web y nuestro sueño era que la web iba a liberar a las personas y que iba a ser una herramienta donde íbamos a poder interactuar libremente par a par, entre pares, digamos, sin censura, sin control, pero eso nos hace recordar que hoy esa libertad quedó concentrada en ciertas organizaciones que obviamente ayudaron a crear la infraestructura de la web, digamos, pero que terminaron controlando grandes partes de esa web y hoy la web ya no es nuestra. La web no está más en nuestras manos. Y ahí es donde viene el valor de juntar a una organización como Taringa, digamos, con los principios que tuvo, con el éxito que tuvo, con todas estas herramientas que estamos construyendo nosotros para construir la Internet del valor y crear la Internet del futuro, la Internet de pares, recuperar esa Internet que es una herramienta de y para la humanidad y construir, digamos, ese sueño, hacer realidad ese sueño de una sociedad donde todos estemos en control de nuestro valor, de nuestra información y podamos interactuar y crecer libremente entre pares. Muchas gracias.